mis amados hermanos, bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Me alegro y me regocijo de verlos a cada uno por nombre. Y espero en el Señor sea una primera a los hermanos que hoy nos visitan, de muchas que vendrán en el futuro. El libro de Job, mis amados hermanos, vamos a leerlo en el capítulo 2, versículo 10. Y el tema de esta preciosa ya tarde es un hombre que siempre honró a Dios. No en un momento, no en la alegría, sino que en todo momento honró a Dios. Y la palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y él le dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no, lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Oremos, amantísimo Señor y Padre, Rey de gloria, honra y alabanza, te doy gracias. Gracias por el privilegio que tú nos das de hoy estar reunidos en tu casa, Señor, puerta del cielo, y salvación para todo aquel que se acerque a ti. Gracias te damos por el consejo de tu palabra. Bendícela y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, con esta semilla que va a ser sembrada. Que esta semilla, Padre amado, sea dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas, para que así aquel momento de gloria, cuando tú te reveles, Señor, sobre tu pueblo, podamos estar velando. Gracias, Señor Dios mío, porque sé que tú estás levantando hombres, mujeres, jóvenes conforme al corazón tuyo, para la labranza de tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, te lo pido. Y el pueblo de Dios dice, se pueden sentar, mi amado hermano. Gloria sea a Dios. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Eliodoro. Estaba en mi oficina dando los últimos repasos a la enseñanza y a la prédica. Y cuando veo allí a alguien hablando allá con un hermano, creo que es hermano Eliodoro. Santo, ¿será él? ¿Será el espíritu de él o será él? Decía yo. Porque fue una sorpresa para nosotros. Pero no fue una sorpresa que nos sorprendió, sino fue una sorpresa de verlo antes de lo que pensábamos que iba a estar. Porque desde un momento teníamos la certeza de que Dios lo llevaba en victoria y lo iba a traer en victoria hacia esta casa y seguir alabando y glorificando el nombre juntos. Señor bendiga su vida y Señor lo fortalezca siempre en su fe. No tan solo usted, mi amado, sino a todos y cada uno de ustedes también, amados hermanos. Un hombre que aceptó la voluntad de Dios. Un hombre que la palabra narra en el capítulo 1, versículo 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, las cualidades que este hombre habló Dios de él, no un hombre, sino Dios de él. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este fue un hombre que nunca miró su posición, su abundancia económica, ni mucho menos se vanaglorió de ella. Fue un hombre que en todo momento reconocía que todo provenía de Dios, y dígale a su hermano, y era de Dios. Provenía de Dios y era de Dios. Porque muchas veces sabemos que proviene de Dios, pero decimos es mío. Y no, hermano. Todo aún nuestro ser es de Él. Si vamos a la palabra y miramos, Job, en solamente un día acontecieron 4 cosas. Perdió a sus criados, a sus asnos, a sus ovejas, los camellos.
Y una de las cosas que a lo mejor humanamente nos puede doler más que cualquier cosa que perdamos en esta vida, a todos sus hijos. Job es un ejemplo a nuestra vida diaria a vivir y a imitar, ya que Job es uno de los hombres que se acerca más a cómo era Jesucristo. Un hombre que en todo momento honró a Dios. Un hombre que en todo momento glorificó a Dios. Un hombre que nunca miró atrás. Díganle a su hermano, nunca miró atrás. Porque muchas veces nos estancamos y no crecemos en lo espiritual, en lo secular, porque constantemente estamos viendo para atrás. Y eso nos impide ver el futuro. Eso nos impide ver lo que Dios tiene para enfrente para nosotros. Una de las actitudes de Job, un hombre que busca y se entrega totalmente, se manifiesta en la relación con Dios. Este hombre en su búsqueda, en su entrega, se manifestaba en su relación con Dios. ¿Y cómo era su relación con Dios? Versículo 4 y 5 del capítulo 1 dice: E iban sus hijos hacia banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que haciendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job era un hombre, hermano, excepcional. Era un hombre que nunca se enfocó en lo secular. Dígale a su hermano, en lo secular. Y le digo en lo secular, hermano, porque ahí abarca todas las cosas que el mundo nos ofrece. Todo. Desde la familia hasta lo más insignificante que usted pueda poseer. Pero este hombre no tan solo se preocupaba de tener una relación con Dios, sino presentaba holocaustos, dígale a su hermano, diario. Ese hombre reconocía que todo era de Dios y todo era para Dios. Y hoy en día, hermanos, decimos: Dios es el Dios que nos dio el tiempo, que nos dio la vida, que nos dio el respirar. Pero ¿cuánto le estamos entregando a Él? Cuando un hombre de Dios tiene una relación con Dios, aún en la prueba, adora. Por eso hoy en día hay tanta incertidumbre y hay tanta dificultad en medio del pueblo de Dios, porque más se preocupa de lo secular que de lo espiritual. Y esta era la diferencia entre un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la diferencia entre un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, a un hombre que no teme a Dios. A un hombre que no honra a Dios. La vida está llena de dificultades y pruebas, pero Dios siempre tiene la salida. Él nunca nos pasará por problemas que no podamos sobrellevar. Él siempre va a estar atento de sus hijos. Pero le pregunto yo, hermano, si usted fuera Job, ¿qué haría en medio de lo que Job cruzó? La palabra habla de que Job era un hombre sumamente rico. No era rico, era sumamente rico. Era un hombre muy poderoso económicamente. Pero fue un hombre que nunca miró las posesiones. Dígale a su hermano, nunca miró las posesiones económicas. Él siempre, su mirada, su enfoque y su esperanza y confianza estaba en el Creador, en Jehová de los ejércitos.
Pero hoy en día, hermanos, nos desilusionamos de las cosas tan sencillas que ocurren en nuestras vidas porque no tenemos nuestra mirada y confianza en el autor y consumador de la fe. Creemos que si yo no acto, si yo no hago, ¿quién lo va a hacer por mí? Dios es el que obra. Dios es el que provee. Dios es el que te guarda a ti, a mí, cada día. Pero para eso, hermano, para un hombre como Job tenemos que tener una convicción muy grande. Porque aún yo, sirviéndole al Señor, puedo entender y reconocer que aunque Dios me ha pasado por pruebas y me ha dado la fortaleza para sobrellevarlas, no sé qué haría si pasaría la prueba de perder todos mis hijos y adorar a Dios. Una vez que Job escuchó todo lo que aconteció con sus criados, sus asnas, sus ovejas, los camellos, sus hijos, en el versículo 20 del capítulo 1 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Rasgar el manto es como decir: me parto en dos. Porque algo ha acontecido que desgarró mi ser, mi interior. Y después se rapó. En aquellos tiempos, de acuerdo a la cultura de ellos, el raparse era una señal de humillación delante de Dios. Pero la palabra aquí me enseña, hermanos, y se postró en tierra y adoró. Y adoró. Y adoró. No renegó. No dijo por qué. No dijo yo soy un siervo tuyo. Adoró. Adoró. Que hoy en día nos hemos olvidado de la esencia de la adoración. Hoy en día nos hemos olvidado de la esencia de postrarse al suelo y decir gracias, Señor. Porque aún en medio de la escasez yo sé que tú estás conmigo. O yo no sé usted, hermano, si cuando está cruzando escasez económica o enfermedad piensa que Dios lo ha abandonado. Dios nunca nos abandona. Nosotros le abandonamos a Él. Optamos por agarrar caminos que mejor nos convienen y nos apartamos de Dios porque Él nunca se aparta. Hay una fidelidad de Dios. Y como dice la palabra, Él no cambia. Él es fiel. Un hombre que aún en su dolor físico y su fe dijo, capítulo 2, versículo 7 al 10, dice la palabra: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquier mujer de las mujeres fatuas: ¿has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Oh, mis amados hermanos, la iglesia de Cristo está tan envanecida, hermano, que nos olvidamos de la soberanía y el poder de Dios. Y creemos de que todo yo me lo merezco. Yo me merezco tener eso. Porque aquel lo tiene y yo no. Yo me merezco tener aquello. Yo me merezco esto, yo me merezco lo otro, yo me merezco. Y seguimos, yo.
Y nos hemos olvidado, hermano, que hasta aquí tú y yo estamos de pie. Es por solo misericordia de Dios. Es por solo el amor de Dios que tiene para con su iglesia, para con su pueblo. Por solo eso estamos de pie. Job no pecó con sus labios. Y cuando hablo no pecó de los labios, porque constantemente, hermano, la palabra nos enseña en Proverbios que de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces hablamos, no es que esto, no es que el otro, no es que aquello. Está hablando tu corazón. Y Dios sabe la necesidad. Y Dios está diciéndote, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clama a mí. Job nunca miró atrás. Dígale a su hermano, no veas atrás, hermano. No veas. Porque te vas a accidentar. Y el problema de cuando uno se accidenta le echa la culpa a todos, cuando el que está viendo para atrás soy yo. Jesús habló sobre el no ver atrás. Lucas 9:62, si me lo pueden proyectar, por favor. Lucas 9:62. Gloria sea a Dios. Y Jesús le dijo, ninguno. Hermano, no sé si tú seas un hijo de Dios o no, pero esto se lo está diciendo a los hijos de Dios. Esto no se lo dijo a cualquiera. Eso no se lo dijo a alguien que no sabía de Dios. Eso se lo dijo a la iglesia. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque Dios no es un Dios del pasado. Dios es un Dios del presente y del futuro. Él no ve tu pasado, Él no ve mi pasado. Él ve tu presente y tu futuro. Y Él quiere que tú y yo aprendamos a depender de Él en todo. Yo cuando paso necesidad o algo digo, Señor, tu palabra dice que antes de que yo venga delante de tu presencia, tú ya conoces mi necesidad. Ahora yo vengo postrado reconociendo que el que va a hacer la obra eres tú. El que se va a glorificar eres tú, Señor, porque yo sé que tú eres fiel, porque tú has sido fiel. Porque yo he mirado tu fidelidad en mi vida. Porque he mirado tu gracia en mi vida. He mirado tu amor en mi vida. Lo he visto y yo sé que aunque yo te he fallado, tú has permanecido fiel. Y yo creo esa palabra. Yo la creo. Job nunca miró hacia atrás. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos ha pasado que no crecemos espiritualmente porque estamos viendo atrás? Yo se lo digo, un 90% del cristianismo no crece porque está viendo para atrás todavía. No crece. Llego, me siento, me voy, no pasó nada. Llego, me siento, me voy, no pasó nada. Llego, me siento, me voy, no pasó nada. Doblo rodilla, no pasó nada. Clamo al Señor, no pasó nada. ¿Cómo va a pasar si constantemente estamos viendo atrás? Deje lo que quedó atrás. Ya lo que quedó atrás, hermano, no puede hacer nada. Pero sí puede hacer lo que está por delante. Eso sí puede. Un sabio dijo, no puedo cambiar la mentalidad del mundo, pero sí puedo cambiar la mía. Esa sí puedo. La mentalidad del mundo no la puedo cambiar, pero la mía sí. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Eso fue lo que hizo Job. No miró atrás.
No vio la dificultad que quedó atrás. Pero Satanás no tan solo se levantó en contra de todas sus posesiones económicas, no se levantó solamente quitándole a aquella familia que Dios le había dado, sino también trajo una enfermedad maligna sobre Job. Una enfermedad en las cuales, hermanos, en esos tiempos era como que la maldición más grande que Dios había derramado sobre esa persona. La famosa llamada lepra o sarna. Era cuando un hombre se enfermaba de esa enfermedad, lo desterraban y había un lugar allá solo, apartado, solamente con ese tipo de personas, porque las consideraban malditas, impuras. Mas sin embargo, Job habló y usó esta palabra a su esposa. Por eso es que, hermano, no todo lo que nos susurra proviene de Dios. Cuando tú, varón o mujer o joven, estás haciendo la voluntad de Dios, créeme que Dios va a usar a alguien cerca de tu familia para decirte: ¿qué tanto vas a la iglesia? Y en verdad le crees a ese pastor, a ese líder que todo el tiempo quiere que estés en la iglesia. Siempre va a pasar eso. Igual a las hermanas. ¿Y qué tanto vas allá a la iglesia? ¿No será que hay algo por ahí? El pastor ya les lavó el cerebro allá. Igual la esposa al esposo. Porque también hay hombres que se someten a Dios. Y las hermanas están medias zancochadas todavía. ¿No será que por ahí anda una lagartona? Y si vas a la iglesia, porque eso es lo que me dices, que vas a la iglesia. Siempre Satanás va a levantar a alguien y va a usar a alguien de tu familia para hacerte ver dónde está tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? A los jóvenes, ¿qué tanto vas a la iglesia si no cambias? ¿Usted cree que un padre pueda decirle esas palabras si van a ser de edificación para su hijo? Al contrario, ore por él como hizo Job, padre. Todas las noches ore por sus hijos. Clame por sus hijos. No vea las dificultades. Vea lo que Dios puede hacer en él. Y vea usted mismo lo que Dios ha hecho en usted. Nunca proclamemos malas cosas, palabras necias hacia nuestros hijos. Sí, a veces hay hijos que son medios difíciles, como usted y yo lo fuimos. Porque usted no fue un alma de Dios tampoco, hermano, cuando era joven. Yo creo que se recuerda, ¿verdad? Yo me recuerdo de las pocas travesuras que hacía cuando era niño. Y me acuerdo que cuando mi padre me disciplinaba, no era porque él quería, no era porque se le antojaba, sino era porque yo no obedecía a lo que él primero me aconsejaba. Y después venía la disciplina. Lo que pasó con sus hijos, la palabra dice que la casa donde estaban en el convite se destruyó, cayó, mató a todos en un solo instante. ¡Pum! Lo que pasó con sus posesiones materiales, si ustedes lo ven ahí en el capítulo 1, versículos 14 en adelante, ustedes van a ver todo lo que pasó. No lo voy a leer porque si no me voy a meter mucho tiempo. Pero si usted lo quiere leer en su casa, lea. Lo perdió todo, hermano. Un hombre siendo extremadamente rico, poderoso, todo lo perdió. Y la diferencia entre Job y nosotros, hermano, era que un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Cuántos somos temerosos de Dios? O sea que este era un hombre, hermano, íntegro delante de Dios. Y aun cuando Satanás se presentó ante su presencia a acusarlo, dijo: ¿acaso pues teme Job en balde? Mira, Job sabe que tú lo tienes resguardado.
Job sabe que tú lo tienes bendecido. Él lo sabe. ¿Sabes tú que Dios te tiene resguardado? Sí, hermano. Te voy a decir, ahora reconoce, si tú y yo estamos en pie ahorita aquí, es porque Dios te ha guardado. Es porque Él te ha guardado. Porque si fuera por Satanás, créelo, nos despedaza en un momento. Pero Él te guarda a ti, Él me guarda a mí. Ahora la pregunta, ¿te pareces a Job? Ahí como que me quedo corto, Señor, me quedo corto. No sé qué hubiera hecho yo solamente si me hubieran matado a mis criados y a las asnas que estaban ahí. No sé qué hubiera hecho yo. Hoy en día pasa algo en nuestro trabajo, se nos daña una herramienta, ya estamos renegando. Pero si la acabo de comprar, pero si estaba buena, pero si me funcionaba ayer. Hermano, ¿por qué no es esto? Dios proveerá. Señor, tú me lo diste, tú me lo quitaste, sea tu nombre bendito. Esas son las palabras que dijo Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre y lleno de dinero me voy a ir cuando me entierren. No, hermano, te vas a ir con un traje solamente con el saquito cuando te vaya bien, porque ni pantalón te ponen. Pero a veces nos afanamos tanto, hermano, y nos olvidamos del que nos lo da todo. Me preocupo de a qué voy a vestir. Me preocupo del carro que quiero. Los jóvenes se preocupan de la novia. Es aflicción de espíritu, jóvenes. Jovencitas se preocupan del novio. Es aflicción de espíritu, jóvenes. Disfruten su vida en el Señor. Me gusta porque una vez dije una palabra y mi esposa me acercó una vez y me dijo, tú dijiste que el Señor perdona y que no somos perfectos. Ahí va un hermano bien religioso, bien espiritual. No, pero el pastor dijo que si pecamos, pues venimos y le pedimos perdón a Dios y ya está bien. Y Iba y se echaba sus cervecitas por ahí. Mira lo que dijo. Por eso ahora me gusta recalcar. Disfruten en el Señor, hermanos. Porque si no, el pastor dijo que disfrutáramos. Porque para ellos son bien buenos. Santo Dios, que el Señor nos ayude. Job no habló mal de Dios con lo que pasó con sus hijos, con lo que pasó con sus posesiones materiales, aún en su enfermedad física que estaba cruzando. Hoy en día la humanidad, aún en el cristianismo, constantemente busca un culpable. Siempre buscamos un culpable. Siempre buscamos a alguien echarle la culpa para querernos justificar nosotros de nuestra condición. No, hermano. Tú sabes que Dios mandó, mira, hermano, te voy a leer aquí. (16) Aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fuego del cielo cayó. Dios mismo. Cuando pases por un problema, una dificultad, una escasez, nunca digas, no es que el enemigo, no es que Satanás, hermano. No. Nunca digamos, eso proviene de Satanás. Nunca digamos, hermano. Nunca. El día que usted y yo decimos eso, estamos quitando la autoridad, el poder que Dios tiene sobre nosotros. Porque todo Dios lo permite. Y aún Dios mismo
hace las cosas. Aquí pasó. Dios mandó fuego del cielo. Ahora, ¿Satanás se va a levantar? Sí. ¿Va a ir a acusarte ante el Padre? Sí. Pero el Padre siempre va a decir estas palabras. ¿Quieres ir con la iglesia del Evangelio de Cristo? Oh, está bien, ve. No toques su alma. Y Él viene con el permiso de Él. Porque Él no se mueve, no mueve un dedo, si no es por el permiso de Dios. ¿Lo sabía usted, hermano? Sí. Por eso yo siempre digo, yo sé que tú vas a venir y te vas a levantar, pero el que está conmigo es más poderoso. Y lo que no me mate me va a hacer más fuerte. O sea que lo que el enemigo quiere hacer en contra de mí, que lo piense bien. Porque lo que no me va a tirar, me va a hacer más fuerte. Y voy a ser un arma más poderosa en las manos del Señor. Y voy a ser destructor para Él. Job vivió todo lo que vivió. Pasó todo lo que pasó. Pero nunca hubo una palabra en la cual él pudiera decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Has pasado alguna prueba? Todos pasamos pruebas. ¿Cómo Dios te ha sostenido en tu prueba? Dios te ha sostenido. No eres tú. No fue tu prudencia. Fue Dios el que te sostuvo. Fue Dios el que te guardó. Otra de las características de Job, un hombre que aún en la crítica confió en Dios. Sí. Mire, después de que pasó lo que pasó con su posición económica, pasó con sus hijos, pasó con su vida misma en cuerpo. Después vinieron los que lo amaban. Tú sabes que la crítica más fuerte viene de los que están más cerca de ti. Sofar le dijo a Job, por favor pónganle Job 11 del 13 al 15. Mire lo que le dijo Sofar. Gloria sea al Señor. Creo que estoy siendo muy rápido yo. Job 11, versículos 13 al 15. La palabra del Señor dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y a la derecha de ti, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consistieres que more en tu casa la injusticia, miren lo que dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. En pocas palabras, Sofar vino y le dijo, tú hiciste algo malo, por eso estás así. Bien. Eran los amigos de Job, eran los que lo amaban. Ellos sabían lo que Job hacía todos los días. Ellos sabían el testimonio de Job. Ellos lo sabían. Pero con todo lo que pasó con Job, dijeron, y ahí viene el sabio, en su opinión, en su prudencia. Estás en pecado, por eso estás mal. No, hermano. Job dice la palabra que él nunca pecó con sus labios en medio de lo que él cruzó. ¿Qué es pecar, hermano? Pecar es renegar de la voluntad de Dios. Pecar es no reconocer que todo proviene de Dios y es para Dios.
Y él no pecó, él reconoció. ¿Cuántos de nosotros reconocemos cuando acontece algo en nuestras vidas que no nos agrada? Porque es bonito, hermano, tener el refri lleno de comida, estar bien económicamente, tener un trabajo estable, pero cuando no hay alguna de esas, ¿cómo te sientes? Cuando a mí una vez me pasó, todo lo tenía, todo estaba bien. Me subo una escalera a un tercer piso, era el cuarto piso. Yo me caí de un tercer piso, básicamente. Y de un momento de estar sano, sin ni siquiera colesterol, a no poder mover mi pie una pulgada, mis dos pies, no poderlos mover. Y ahí el Espíritu Santo me hizo entender algo. Qué bien cuando tú te sientes fuerte y que crees que lo puedes todo. Pero dime ahora. Ayer estabas así, hoy estás así. Dime ahora, ¿cómo te sientes? Ahora, ¿Dios lo permitió para mal? Después el Señor me ministró y el Espíritu Santo estabas corriendo demasiado rápido. Tenía que frenarte un poco, porque no ibas a frenar de otra forma. Permitió eso el Señor, pero aún en medio de mi dificultad, cuando mi esposa llegó, yo no sabía siquiera si iba a poder caminar otra vez, porque yo no podía levantar mis pies. Llegó mi esposa llorando al hospital en Naples. Yo le dije estas palabras: no te preocupes, todo está bien. Así le dije. No sabía yo si iba a caminar o no. No sabía. Pero algo me dijo, me hacía sentir a mí en paz, tranquilo, de que todo iba a estar bien. ¿Usted cree que yo me preocupé si iba a haber comida en mi casa? ¿Usted cree que yo me preocupé que si iba a haber suficiente economía en mi casa? No me preocupaba de nada, hermano. De nada. Y yo sabía que todo iba a estar bien. Y sabe, hermano, no tan solo eso, sino le dije al Señor y a los hermanos que en ese momento estaban ellos. Yo les dije el domingo en la mañana, un viernes pasó el accidente, el sábado me operaron y el domingo, en medio de todo, le dije a mi esposa: por favor, que me conecten con la iglesia. ¿Y saben qué le dije a la iglesia? Hermanos, en 2 meses estoy con ustedes. Antes de 2 meses, yo ya estaba con ustedes. Y cuando entré, iba a entrar con un caminador, una silla de ruedas. Y el Espíritu Santo me dijo: no vas a entrar con silla de ruedas, vas a entrar caminando. Amén. Aunque un poco dolorido, pero entré caminando. Todo eso fue para la gloria de Dios. Todo. Pero ¿usted cree que yo renegué? ¿Usted cree que yo dije: ¿por qué, Señor, si yo soy tu siervo? No, hermano. Porque a mí el Señor ya me ha cruzado por una escuela, hermano, en la que he entendido que en todo tiene que ser el nombre del Señor bendito. En todo tiene que ser el nombre del Señor glorificado. En todo tengo que dar gracias al Señor. Y eso no cualquiera lo experimenta, no cualquiera lo vive. Y aquel que lo vive es aquel que tiene una convicción con Dios. Como Job tenía una convicción con Dios. Job no era uno más que decía: yo temo a Dios. No, hermano. Job era un hombre con convicción. No se emocionaba, hermano, porque él no se emociona. Un hombre de Dios no se emociona. Un hombre de Dios acciona, se esfuerza, lucha, no mirando lo que está atrás, no mirando lo que viene adelante,
sino poniendo su mirada y su confianza en el autor y consumador de la fe que se llama Jesús. Elifaz dijo estas palabras, Job 15 del 1 al 5, por favor. Job 15 del 1 al 5. Sus amigos. Respondió Elifaz temanita y dijo: proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los estatutos. Mira, hermano. En ese momento, cuando vino Elifaz, porque estaban los tres ahí sentados con él, según ayudándolo. Pero más bien vinieron a acusarlo. ¿Por qué? Porque Dios, cuando te levanta, hermano, y cuando te pasa por una prueba, Dios no se equivoca. Dios sabe que tú y yo podemos sobrepasar esa prueba, porque Él ya nos tiene capacitados. Somos nosotros los que nos equivocamos y empezamos a ver las dificultades del mundo y nos empezamos a enfocar en lo que el mundo nos está hablando, susurrando, y nos olvidamos de Dios. Y este hombre, cuando agarra, habla Sofá primero, y Job le responde: ustedes están equivocados, ustedes están hablando pura palabrería, ni siquiera saben lo que están hablando. Porque yo sé mi condición con Dios, yo sé mi relación con Dios. Y me imagino yo que en ese momento Elifaz, sabio, prudente, se levanta también y le dice lo mismo: tú has pecado, tú has fallado, tu oración, mira, no viene a hacer nada delante de Dios, por eso estás así. ¿Le ha pasado algún día que usted pasa por un proceso y le dice un familiar o alguien cercano o alguien que lo ama: ¿y por qué están así? ¿Le ha pasado? Y usted dice: solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe. Porque muchas veces, hermano, no es cosas que nosotros estamos haciendo lo incorrecto, pero Dios nos está probando. Dios probó a Job. Dios le hizo entender a Satanás, el Señor lo reprenda, de que Job no le servía a él por lo que él tenía, sino por la relación y convicción que él tenía con Dios. Era una guerra espiritual tremenda que había en los cielos. Uno peleando para que uno maldiga el nombre de Dios, y Dios haciéndole entender a Satanás: Él es mi siervo y te voy a probar que Él me va a honrar en todo momento. Por eso es que Él no prueba a cada uno de nosotros de la misma forma, porque no todos estamos preparados. Pero la prueba que tú y yo cruzamos, Dios te tiene preparado. Dios nunca te va a poner una prueba que tú y yo no podamos sobrellevar. Ahora, Job actuó sabiamente. Dígalo a su hermano: Job actuó sabiamente. Él no actuó en su prudencia. La que no actuó sabiamente fue la esposa de Job. Mira, ¿sigues con tu integridad? Ya tu integridad, ¿para qué sirve? Maldice a tu Dios y muérete ya. Ya. Mírate cómo estás. Todo sarnoso, apestoso. Imagine, hermano, una persona con sarna. ¿Usted cree que va a oler a Louis Vuitton? No, va a oler horrible, me imagino, ¿no? Ya muérete. Y eso es lo que el enemigo quiere. Bildad dijo, mira lo que dijo Bildad:
en 18, versículo 1 al 6. Mire lo que dijo Bildad. Hermanos, son amigos de Job. No eran enemigos. Eran amigos. 18, 1 al 6. Miren lo que dice. Respondió Bildad, suita, y dijo, porque había una guerra ahí, hermano, tremenda ahí, entre sabiduría y prudencia, pero una guerra a muerte. ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Mire cómo le dice. Entended y después hablemos, porque somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles. Oh, tú te despedazas en tu furor. Será abandonada la tierra por tu causa y serán movidas de su lugar las peñas. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Mira, hermano, ya está ahí nomás. Más bien me fui de más. Gracias, hermanos. Mira, hermano, este hombre dijo, ya para con tanta palabrería, ya nos aburriste a los tres. Porque no quieres reconocer. ¿Por qué estás así? Ya para, calla. Porque había algo que Job no reconoció. Las acusaciones que estaban haciendo en contra de él. Nunca renegó de la voluntad de Dios. Sí, dice la palabra que Job maldijo el día que nació. Pero nunca habló mal de Dios. Nunca. Porque sabía. Como hoy en día. Señor, ¿por qué yo? La juventud hoy en día. Dios, pero yo me merezco una buena mujer. Y se la pasa jugando todo el día. Las esposas. Quiero un buen esposo, Señor. Un hombre que me ame, que me proteja. Y no se va a hacer ni tortilla. ¿Quieres una buena mujer, varón? Compórtate como varón. Y deja esos juegos. Y ponte a actuar. Ponte a cortar la yarda. Ponte a limpiar los trastes. ¿Sí? Porque eso es lo que vas a hacer, varón, toda tu vida. En tu casa. Las jovencitas quieren un buen esposo. Aprendan a cocinar. Santo, dice el pastor. Sí, claro. ¿Qué va a mantener sándwich todo el tiempo ahí al marido? ¿Lo va a tener todo flaco, desnutrido? No. Hágale algo bueno. Gloria sea Señor. Sonrían, jóvenes, que Cristo los ama. Mis amados hermanos, un hombre que es fiel a Dios, Él siempre lo bendecirá. ¿Y sabe qué? Y ya termino. Ese reloj me engaña, pero sí va la hora ahorita. Job, después que pasó todo lo que pasó, hermano, y mira, aquí es donde viene la alegría de que siempre en medio de la prueba que tú y yo crucemos, siempre el Señor nos va a bendecir al final. Siempre nos va a bendecir al final. ¿Y cómo lo vemos en Job 42, 10 al 17? Mira, hermano, yo me regocijo porque he mirado luchas, pruebas de mis hermanos y han permanecido y Dios siempre los ha bendecido. Dios siempre los ha guardado. Job 42, versículos 10 al 17. Mira, hermano, Job perdió todos sus hijos en un día, todo lo económico en un día. Su piel fue corcomida por los gusanos. Pero después lo que Dios hizo con él.
Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién la quitó? No fue el enemigo que lo dejó. Dios la quitó. Dios la permitió. ¿Por qué Dios la permitió? Eso se lo pregunta él cuando esté allá en el cielo, porque no hay una razón. Porque habla que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces no puedo yo físicamente, humanamente, encontrar una razón. Pero si usted la quiere, cuando esté en el cielo, se la pregunta al Señor. Y quitó Job de cuanto él hubo ¿qué? Orado por sus amigos. Aquellos que lo estaban maldiciendo, aquellos que le estaban diciendo, mira tú, mira tú, mira tú, mira tú. Al final del día, él vino a orar por aquellos que lo estaban acusando. ¿Cómo es? Y es verdad. Muchas veces usted y yo vamos a orar por aquellas personas que hablaron de nosotros mal, que pensaron de nosotros mal, que actuaron con nosotros mal. Un día vamos a estar orando por ellas. Y qué hermoso, porque ahí es donde el Señor se glorifica. Dice, por sus amigos. Y aumentó, ¿al qué? Al doble que todas las cosas que habían sido de Job. Mira. Y vinieron a él todos los hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con el pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿Quién lo trajo? Jehová. Dios permitió todo. No fue el enemigo, no fue Satanás. Fue Dios que permitió. Y luego dice, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Sigamos. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó su nombre de la primera Jamine, el de la segunda Cesia, Dios te bendiga Cesia. Nunca había escuchado ese nombre, pero mira. Y el de la tercera Karen Abud. Hace un nombre raro. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Mire, hermano. Después de esto vivió Job, ¿cuánto? 140 años. Y vio a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. ¿Cuántos ya lo habían matado? ¿Cuántos ya lo habían desechado? Una le dijo ya, maldice a tu Dios y muérete. Pero cuando un hombre es íntegro y honra a Dios, Dios siempre lo va a honrar. Dios siempre lo va a honrar. Por eso es que el Señor a través de Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, dice, déjame la venganza a mí, yo pagaré. Yo pago, tú no te preocupes. Tú sigue ahí. Confía en mí. Permanece en mí. Cree en mí. El resto, déjamelo a mí. Yo me encargo. Aquellos hombres que lo menospreciaron fueron hombres, yo me imagino, que lloraron en los brazos de Job. Y Job oró por ellos. Levantó un clamor por ellos. Así hoy yo te digo, hoy, amado hermano, no es en vano tu servicio al Señor. No es en vano tu entrega al Señor. Estás cruzando por luchas, dale gloria a Dios. Estás cruzando por necesidad, dale gloria a Dios. Estás cruzando por enfermedad, dale gloria a Dios. Porque no es que el enemigo se ha levantado en contra de ti, es que Dios está permitiendo para procesarte y para bendecirte mucho más de lo que antes era bendecido. Porque eso hizo con Job. Y si lo hizo con Job, yo creo que también lo hace contigo y conmigo. Todas las luchas y las pruebas que he vivido en el ministerio no han sido para mal, han sido para bien. Las caídas, las dificultades que han acontecido en mi vida no han sido para mal, han sido para bien. Porque he aprendido en todas y cada una de ellas
a depender más de Dios y a reconocer que la gloria solamente es de Dios, que la alabanza solamente es de Dios, que mi servicio solamente es para Dios, que mi entrega es solamente para Dios. Nada ocupa el lugar de Dios en mi vida. Que nada ocupe el lugar de Dios en tu vida. Que nada ocupe el lugar, ¿sí? Que nada ocupe el lugar de Dios en tu vida, ¿sí? Que nada. Dios primero, Dios al último. Él dijo, yo soy el primero y el último. Nada hay fuera de mí, porque todo está en mí. Y hermano, yo creo eso. Sé que tenemos un enemigo a muerte. ¿Pero usted ha peleado con un enemigo derrotado? No. En pocas palabras, tú y yo peleamos con un enemigo que ya está derrotado. Tenemos la victoria. Y la victoria se llama Jesús. Dale un aplauso al Señor. Confía, persevera, permanece, que Dios siempre te guardará. Confía, persevera, permanece. Si Él te ha guardado hasta hoy, Él te guardará hasta el último día del mundo. Una promesa no de un hombre, es una promesa de Jesús hacia aquellos que lo aman y han creído en Él. Ponte de pie, mi amado hermano.